¿Ah? La comunicación, ese paso de sustancias de la membrana de un lado a otro, tiene un objetivo, ¿no ves? ¿Cuál es el objetivo? Mantener el equilibrio. ¿Qué se llama eso? Mantener la homeostasis, ¿no ves? ¿Y de qué depende esto? Sustancias. De sustancias, muy bien. ¿Qué sustancias? Calcio. Agua. El líquido intracelular y tengo el extracelular. Y que el paso de esta membrana depende de muchos factores. Unos han dicho de qué, de los electrolitos, ¿no ves? Y entre los electrolitos estaban diciendo calcio, sodio, potasio, cloro, los más importantes, ¿ves? ¿Qué más? ¿Y qué son esos? Aniones y cationes. En términos generales, Van a hacer que la célula oscila con el mismo alguna función. son iones, ¿no ves? Son iones que están cargados de una carga, como dicen ustedes, positiva o negativa. Y de que eso depende, ¿para qué será importante? No encuentro mi tema, chicos. Va a llegar un potencial de acción. Exacto. ¿No ves? La importancia, la base de todo eso es para generar el potencial de acción. ¿Por qué? Para que se pueda excitar o pueda dividir. Porque la función celular depende de eso, ¿no ves? De que la célula se despolarice, se hiperpolarice o esté en reposo. Todo eso han visto en fisiología, ¿no ves? Ahora, ¿qué es un potencial de acción? Es como que una carga quiere aumentar una de sus sustancias para que la célula pueda cumplir una función. Para que una célula pueda cumplir una función. Por ejemplo, si hablamos del miocito, ¿qué tendrá que hacer cuando una célula, cuando un miocito se despolariza? ¿Ah? Contraerse, ¿no ven? Y si yo doy una descarga, ¿qué ocurre? Han visto también en fisiología. Va a quedar contraído, ¿no ven? ¿Qué se llama eso? Una hiperpolarización puede pasar lo contrario, ya significa que las cargas positivas y negativas, vamos a ver ahorita, que se queden mucho de un lado y al final esa célula deja de cumplir esta función. A diferencia de que si yo lo sigo estimulando y sigue generando el potencial de acción, ahí va a producirse una contracción sostenida. ¿Qué se llama eso? Cuando un músculo se queda contraído. Tetanización o tetania, ¿no ves? ¿Ya? Ese va a estar contraído ahí hasta que en condiciones patológicas se agote lo que nosotros hemos visto aquí, ¿ya? Estos electrolitos, el calcio, sobre todo si hablamos del músculo, y eso se produzca una relajación. Ahora, este movimiento de estos iones de agua a través de la membrana
tiene su nombre, se llama transporte transmembrana, ¿lo ven? Y este transporte transmembrana, estamos tomando como ejemplo esto, porque hay muchas cosas que pasan por la membrana, ¿no ven? Pasa agua, pasan nutrientes, pasa el oxígeno, pasa el dióxido de carbono, pasa un montón de cosas. Entonces, este transporte transmembrana tiene sus características. ¿Por qué? ¿Qué característica tiene la membrana celular? Porque es selectiva, ¿no ven? No cualquiera puede pasar como sea. Tiene una bicapa, además de eso también tiene proteínas, tanto sean estructurales o funcionales, por las cuales pueden pasar estas moléculas. Excelente. Entonces, esta membrana celular tiene una bicapa lipídica, se llama, ¿no ven? Y sabemos que si tiene una bicapa lipídica, no cualquier compuesto puede pasar por ahí. ¿Quiénes pasan fácilmente? ¿El agua? No. ¿Quiénes pasan fácilmente a través de la Los membrana? gases, tal vez, como Ya, los gases. ¿Por qué pasan los gases? Sí. ¿Por qué pasan los gases? ¿Qué tiene que tener una sustancia para que pueda atravesar la membrana fácilmente? Sin necesitar proteínas que la transporten, sin necesitar canales por donde pasar, porque el agua pasa por canales. ¿Qué se llaman esos canales, esas proteínas por donde pasa el agua? Se llaman acuaporinas. El agua pasa por las acuaporinas, no pasa por cualquier parte de la membrana, ¿ya? ¿Y por qué? Ahí tienen la respuesta también de lo que les estoy preguntando. ¿Por qué el agua no puede pasar por cualquier parte? Y de eso se trata la fisiopatología, de interpretar por qué. ¿Por qué no puede pasar el agua por cualquier parte y los gases sí? Tienen razón con lo que dicen. Los gases sí pueden pasar por donde quieran. Si yo dibujo una membrana celular así, ¿ya? Si yo dibujo una membrana celular así, los gases pueden pasar por donde quieran, por cualquier parte de esta membrana. Pero el agua no, el agua tú tienes que buscar sus acuaporinas y pasar por las acuaporinas, ¿ya? Y lo mismo, esto, hay canales, ¿no ves? De sodio y potasio, ellos no pueden pasar por cualquier parte, ¿sí o no? ¿De qué depende ahora de que un compuesto pueda pasar la membrana por donde quiera o de que no pueda pasar también? Porque el agua no puede pasar por ahí. Ya tiene que ver con eso. Un poco más. Porque esto les va a servir para la farmacología, es básico para la farmacología. es más liposoluble la membrana. Exacto. Si yo sé que la membrana tiene una bicapa lipídica, y si es lipídica, todos los compuestos hidrofílicos o hidrofóbicos no van a poder pasar. ¿Ah? No lo están entendiendo. Para que un compuesto pueda atravesar la membrana por cualquier parte, ¿ya? Tiene que ser liposoluble. Tiene que ser soluble en líquidos, en grasas. Entonces los gases son altamente liposolubles. Y ahí entra la farmacología. Dice, este fármaco sí puede atravesar la barrera hematoencefálica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es muy liposoluble. ¿Ya? Entonces va a poder ingresar a la neurona si es que es un fármaco que yo quiero que llegue al sistema nervioso central. En cambio, los que no pueden pasar por cualquier parte de la membrana son los que ¿qué? O hidrofílicos, son afines al agua. ¿Ya? Si son afines al agua no pueden pasar por esta bicapa lipídica por cualquier parte, entonces tienen que buscar lugares por donde pasar. El ejemplo es el agua, ¿ya? Que tiene que buscar sus acuaporinas para pasar. Y de eso se trata el transporte transmembrana, y ahí ustedes van a recordar qué tipo de transporte había. Activo y pasivo, si nosotros lo
lo dividimos en dos grandes grupos, ¿no ven? ¿Cuál es el activo y cuál es el pasivo? ¿Y por qué es importante? Al principio de la materia lo estamos viendo y al principio de fisiología lo han visto. ¿Por qué es importante ese transporte? El pasivo es porque no necesita energía. ¿Ya? ¿Y de qué depende? ¿Qué característica Gradiente tiene? de concentración. De un gradiente de concentración. ¿De dónde a dónde va? A un lugar de menor concentración. Ese transporte pasivo está bien, no necesita energía, va a favor de un gradiente de concentración, significa que de donde hay más, va a donde hay menos, ¿ya? ¿Qué característica más tiene ese transporte? ¿Quiénes van a pasar por ahí? De lo que acabamos de ver. Los gases y todo lo que sea lipofílico, los anestésicos, muchos anestésicos, va a depender de su grado de solubilidad en líquido para que pase. No se confunda mucho porque hay otros que dependen del gradiente iónico, es diferente, ¿ya? El alcohol también puede atravesar la barrera. ¿Por qué? Porque eso sigue un gradiente de concentración, se favorecen con el gradiente de concentración. Y el activo necesitan energía, hay consumo de energía. ¿Qué más? Mueve moléculas en contra de su gradiente de concentración. Significa que de donde hay que menos o más. Menos va hacia donde hay más. Por eso necesita una bomba, ¿no ven? ¿Cuál es el ejemplo en eso? La bomba sodio-potasio. Tiene gasto de energía, va contra el gradiente de concentración y estamos viendo que esa bomba sodio-potasio es la base, si yo entiendo bien cómo funciona, esa es la base para la despolarización de la membrana, que es la función principal de una célula y cómo va a producir o cómo es que va a funcionar. Si yo hablo del sistema nervioso central, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál va a ser la función de esa despolarización? ¿Cuál sería esa despolarización? En el músculo ya hemos dicho, en el miocito, si yo estimulo a esa célula muscular y se despolariza, lo que va a producir es una contracción muscular, ¿sabes? Y en la neurona, la transmisión sináptica ya sea sensitiva, motora, de la que fuera, ¿no ven? Bien, vamos a ver entonces. Ahí tienen. Bien. Entonces, por difusión simple, fíjense que pasa por cualquier parte de la membrana. Ya hemos dicho, tiene que ser muy liposoluble ese compuesto para que pase por cualquier parte de la membrana. Puede usar proteínas transportadoras o puede haber canales que van a transportar esa sustancia que no es liposoluble. ¿Ya? El clásico ejemplo aquí, ¿cuál es? Que lo tienen que dominar ustedes. Siempre. ¿Cuál es el ejemplo aquí? Muy bien, si hablamos de gases, el principal o los principales van a ser el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿no ve? Ahora, aplicando esa lógica, porque así tienen que resolver los casos clínicos, aplicando esa lógica, este es un alveolo y este es un capilar.
¿Qué tengo aquí? Mayor concentración, estamos hablando de gases. Tengo más concentración de oxígeno. Y aquí de dióxido de carbono. Es al revés, azul. Como lo representan los libros. Tienen que prestarle atención, porque cuando les toque resolver un caso clínico, todo esto entra, todo se tienen que acordar, ¿ya? Si yo tengo aquí dióxido de carbono, y aquí tengo oxígeno, tengo un gradiente de concentración, ¿no ves? Ya es obvio, es para colegio, de dónde va a ir, ¿sí o no? Entonces esto se va a traducir a que mi paciente va a estar bien y va a tener una saturación de oxígeno de ¿cuánto? ¿Cuánto es lo normal? Ya 96 está bárbaro, 94 para arriba está excelente, ¿ya? En La Paz, por ahí en Oruro, viven con 88, 87 y es normal, no se tienen que asustar. Si usted tiene un paciente así, le preguntan dónde vive. Entonces eso. Ahora, si yo tengo un paciente con neumonía, ¿saben lo que es la neumonía, no ven? ¿Sí? ¿No saben lo que es la neumonía? Es una infección que puede ser bacteriana en los pulmones. ¿Qué va a hacer? Que cuando alguien tiene neumonía va a toser mucha flema purulenta, ¿ya? Con pus. Entonces los alvéolos van a estar llenos de pus y de líquido, ¿ya? ¿Qué pasa con este transporte transmembrana? Lo dificulta, ¿por qué? Aquí díganme qué tengo que dibujar. Aquí, ¿cómo estará el CO2? ¿Ah? Lleno, ya tiene que haber, porque la célula, el resto de la célula, porque este CO2 viene del metabolismo celular, ¿no ves? Desde hasta del dedo gordo, del pie, hasta de ahí va a llegar aquí. ¿Ya? Entonces, esto va a estar normal o alto, ¿ya? Porque ya esto se va a venir en el capítulo que viene después. ¿Qué pasa aquí? Ya no tengo el oxígeno, llega hasta aquí y no puede entrar. ¿Por qué? Porque este alveolo está lleno de moco o de líquido. ¿Ya? ¿Qué pasó con este transporte transmembrana? Porque ¿dónde ocurre la hematosis? Aquí, ¿no ve? En la membrana respiratoria o la membrana alveolo-capilar. ¿Listo? Membrana alveolo-capilar. Entonces, ¿cómo estará mi paciente clínicamente? La saturación de oxígeno va a estar baja, no sabemos dependiendo de qué tan comprometido esté su pulmón, si es uno, si son los dos, ¿ya? Va a estar baja. ¿Dónde ocurre la alteración? Entonces, en este transporte ya no se está produciendo, porque aquí yo tengo la causa de que este oxígeno no está llegando aquí, ¿ya? Al lugar. ¿Servirá ponerle oxígeno en la nariz? Sí, puede ayudar, porque si yo aumento la concentración, seguro que de los pulmones, ¿ya? De los pulmones, supongamos que este tiene neumonía y este aquí, pero yo tengo esta disposición de estos alvéolos que todavía funcionan. Si yo le pongo oxígeno, voy a aumentar la eficiencia de estos alvéolos, ¿ya? Pero como el caso que les ponía la anterior vez, si yo tengo metástasis en el cáncer de ambos pulmones, ¿servirá ponerle oxígeno? No, ¿ya? Entonces es esa forma como ustedes tienen que ir interpretando la fisiopatología y de cómo se va a presentar en las manifestaciones clínicas.
Si yo quiero seguir viendo la frecuencia respiratoria, ¿cómo estará en este paciente? No quiero que me den números, díganme, ya, denme números, porque eso tiene que saber normal. 22, 24, 12, 20. Ya, de 12 a 20, está bien, póngale 16, tenía él, excelente. ¿Y él cómo estará? La frecuencia respiratoria. Esto va a tener una frecuencia respiratoria aumentada. De cuánto sea aumentada va a depender del grado de afectación y del tipo de paciente. ¿Por qué? Si yo tengo neumonía en cualquiera de ustedes, no va a ser lo mismo que yo tenga neumonía en un paciente de 60 años que encima es fumador, ¿sí o no? Todas esas cosas yo tengo que tomar en cuenta al momento de revisar o de ver un paciente, o atender un paciente. ¿Ya? Entonces aquí tenían, como decían sus compañeros, tiene gasto de energía, depende tiene que tener canales más cortadores, dependientes de voltaje o de metabotrópicos, hay otros, no nos vamos a complicar con eso, pero fíjense que el transporte pasivo también tiene su subclasificación, y eso es lo que ustedes tienen que dominar, ¿ya? Entonces, el transporte pasivo, como decían, es sin gasto de energía, puede ser por difusión simple, facilitada, por osmosis, por filtración. Quiero que le presten atención a esto, porque el caso clínico lo van a resolver acordándose de esto, ¿ya? Fíjense que por osmosis dice, no vamos a repasar esto porque ya han repasado, ¿no? Por osmosis dice el movimiento de agua a través de la membrana con una diferencia de gradiente entre solutos. ¿Cuál es el principal soluto que arrastra agua? El sodio, ¿ya? Entonces yo le tengo que prestar atención a esto porque el caso clínico tiene que ver muchos temas, ¿ya? La filtración, el movimiento de líquidos y solutos por gradiente de presión, aquí es por gradiente de concentración y aquí es por gradiente de presión. Denme un ejemplo de fisiología, cuando han visto presión arterial, los mecanismos de Starling para regular la presión arterial. ¿Cómo entra aquí esto? La filtración. En fisiología, ¿saben cuáles son los mecanismos de Starling para regular la presión arterial? ¿No ven? Ya, la presión hidrostática. La presión oncótica. La presión oncótica, muy bien. ¿Quién más se acuerda? Vamos, coro. Muy bien, su compañera ya ha dicho presión hidrostática, presión oncótica. Hidrostática capilar, hidrostática intersticial. ¿Ah? Hidrostática capilar e Muy bien, y la muy bien. narcótica. ¿Ya? Entonces, si yo hablo de presión arterial, yo voy a hablar de que yo tengo dos componentes principales, que es el vaso sanguíneo o la arteria o el capilar sanguíneo y lo que está fuera del capilar, extracapilar, el intersticio, ¿ya? Entonces lo que decía su compañera, la presión hidrostática, aquí dentro del vaso y fuera del vaso. Y ahí entra lo que se llama filtración. La presión oncótica dentro del vaso y fuera del vaso. ¿Qué más? Aquí yo tengo 4, ¿no ven? Estos son los principales. La presión hidrostática que voy a tener aquí, dentro del vaso, fuera del vaso, la presión oncótica fuera del vaso y dentro del vaso. ¿De qué depende la presión hidrostática? Su nombre lo dice, ¿no ven? Líquido. Líquido. ¿Han escuchado? Muy bien, líquido. ¿Han escuchado hablar de que
de que, a ver, ¿dónde han escuchado hablar que usan los diuréticos? Les preguntaré a ustedes, porque nosotros usamos en los pacientes hipertensos. ¿Ah? Cuando hay retención de líquido y está edematizado, muy bien, ya que ha dicho edematizado. ¿Qué pasa con esta presión hidrostática en el edema? El edema es un caso complejo, lo vamos a ver, creo que está en la siguiente clase. Si yo tengo una presión hidrostática aumentada aquí, ¿qué va a pasar con esa filtración? ¿De dónde a dónde va a ir? Afuera, va a sacar, porque si la presión hidrostática está aumentada aquí, va a tender a pasar a donde hay menos presión, que es en el intersticio. Y así se produce el edema, uno de los mecanismos del edema. Si yo doy diuréticos, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar agua de aquí, voy a reducir esta presión hidrostática aquí y voy a hacer que esta empiece a pasar de aquí, del intersticio, porque genero una diferencia en gradientes de presión, ¿ya? Entonces, como aquí estoy bajando la presión con el diurético, voy a hacer que este líquido que está en el intersticio, porque está edematizado, pase aquí y siga saliendo por la orina, ¿ya? Ahí entra esa presión de filtración. ¿Y por qué les digo que tomen en cuenta? Porque van a resolver el caso clínico, ¿ya? Entonces, van a tener el transporte activo, ya saben, primario, secundario, cotransporte, contratransporte. Eso han visto en bioquímica y han visto, obviamente, en fisiología. Otro tipo de transporte transmembrana es por endocitosis, fagocitosis, pinocitosis, exocitosis, igual lo conocen, ya lo han visto en fisiología. Y si no lo recuerdan, porque no pueden no haber llevado, han llevado, ¿ya? Y si no lo recuerdan, van a ir a repasar. Esa es otra forma de que yo puedo, que esa membrana celular pueda meter cosas de afuera o sacar también, porque la exocitosis, ¿qué es? Sacar, ¿no ve? Entonces, tienen que repasar eso. Y este potencial de membrana va a depender de la función y la capacidad que tengan los líquidos o los electrolitos, principalmente líquidos y electrolitos, para pasar de un lado de la membrana a otra y que se genere la despolarización de la membrana o la despolarización celular, ¿ya? Entonces, ¿qué es el potencial de membrana? Ahí tienen qué factores lo determinan. No hemos visto ahí presión oncótica, vamos a ver después, porque eso es un tema igual para llegar, ¿ya? Vamos a ver hipertensión arterial, pues. Entonces, ¿qué factores determinan? Fíjense, principalmente los iones, ya hemos visto. ¿Quiénes? Hay dos principales, el sodio y el potasio, y la bomba sodio y potasio es elemental en todo esto, ¿ya? Depende también de la permeabilidad de la membrana y de que las bombas, los canales estén funcionando bien. Y van a tener, ustedes tienen un potencial de reposo y un potencial de despolarización. ¿Se acuerdan de eso, no ve? ¿Cuánto era el potencial de reposo de una célula normal? ¿Por qué quiero que le presten atención a esto también? ¿Ya? Porque fíjense que el potencial de reposo, han debido escuchar que si un paciente o una persona tiene alteraciones en el potasio, puede hacer arritmias cardíacas, ¿sí o no? De hecho, ¿por qué creen que se mueren las personas jóvenes? Las personas jóvenes en los campos de fútbol o cuando toman muchas bebidas energizantes, porque están viendo cada vez más impactos de personas jóvenes, ¿sí o no?
¿Han escuchado el caso del año pasado de la FEXPO? ¿Qué ha pasado? ¿Han escuchado, no ve? ¿No? Un estudiante de medicina de la UNO, de medicina creo que falleció en la FEXPO, que era modelo, ¿sí o no? ¿Cómo explican una muerte en una persona joven de pronto? No puede ser que no hayan escuchado, era su colega, su compañero. Entonces, fíjense que las bebidas energizantes, la deshidratación puede producir alteraciones en las concentraciones de potasio. Y fíjense que el potencial de reposo está determinado principalmente por las concentraciones de potasio que nosotros podamos tener, ¿ya? Por eso, este número, este valor del potasio en un paciente, porque el que regula todo esto es el riñón, que retiene sodio, que bota sodio, que ahorra potasio, que elimina potasio. Entonces, si el riñón no está funcionando bien en una persona, lo primero que nosotros pedimos es un ionograma, ¿ya? En laboratorio se pide un ionograma y te va a reportar el potasio, el sodio, el calcio, el magnesio, ¿ya? Entonces nosotros pedimos para ver, porque este es el que nos preocupa, el potasio, porque sabemos que ese paciente sí se puede morir por alteraciones que vaya a tener en el potasio. Si el riñón elimina potasio para mantenerlo dentro de parámetros normales, si un riñón que no está funcionando, entonces ¿qué voy a esperar? Que ese potasio suba y produzca una hiperpotasía, ¿no ven? Entonces, fíjense, eso es una despolarización. Esto es lo normal, que las cargas positivas estén fuera. Si las cargas positivas están fuera, ya les está dando una pista de qué es lo que tienen que saber ustedes, de qué ion predomina más fuera en el líquido extracelular. ¿Ya? Esta es una membrana en reposo, y así es una membrana cuando se empieza a despolarizar. Estas cargas positivas tienen que ingresar dentro de la célula, se vuelve positivo, y la repolarización es cuando vuelve de nuevo como estaba antes. ¿Ya? Así viaja un potencial de acción a medida que se va despolarizando. Esto es en una neurona. Si se despolariza, entonces en el caso de la neurona lo que voy a hacer es transmitir una señal nerviosa, ya sea motora o sensitiva. Si hablo de sensitiva, será calor, dolor, tacto, lo que fuera. Si es motora, para contracción muscular, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí tienen, y para que vean que nosotros somos seres eléctricos, nosotros estamos compuestos por iones y nuestra función depende de los iones, ¿ya? De que se despolarice o no una membrana. El hecho de que nosotros estemos despiertos, ¿ya? Que estemos alerta, depende también de esto, de que ocurra siempre la despolarización de la membrana. Esto tienen que saber, y eso entra en sangre. ¿Cuál es la concentración, ¿ya?, de los iones en el líquido intracelular y en el extracelular? Si ustedes saben esto, van a saber resolver o interpretar los casos clínicos, ¿ya? Así es como se distribuye en el extracelular, en el intracelular, y así es como lo voy a ver cuando pido un ionograma. ¿Listo? Fíjense quién más está aquí. El bicarbonato. Todo esto va a determinar mi pH. ¿Ya? Todo esto va a determinar mi pH. Entonces, fíjense, ¿cuál ha sido el mayor componente extracelular si estamos hablando de iones? El sodio, que tiene carga positiva, ¿no ves? Entonces está fuera de la célula. Por eso, cuando hemos visto la despolarización, fuera de la célula, las cargas siempre son positivas. En cambio, el potasio siempre está dentro de la célula. Y esa bomba sodio-potasio, para mantener este equilibrio todo el tiempo, está trabajando. ¿Ya? Ahora, el bicarbonato ya saben dónde tiene que estar, el cloro, todo
Otra cosa que me interesa saber para este funcionamiento es la distribución del agua, ¿ya? Y todos los transportes de membrana va a depender de cómo se distribuye el agua. Fíjense de cómo está compuesto el cuerpo. Esto es en un adulto. Nosotros somos 60% agua, con algunas diferencias, el 15% grasa, el 7% sólidos. Aquí hablamos, por ejemplo, de hueso y todo eso, porque el hueso también tiene agua. Y el 18% proteínas, ¿ya? Entonces somos nosotros la mayor parte agua. Así es como hay una diferencia entre hombres y mujeres. ¿Por qué hay esta diferencia entre hombres y mujeres? Porque las mujeres tenemos más tejido adiposo. Las mujeres tenemos más tejido adiposo que los varones, ¿ya? Genéticamente está determinado así. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una leve diferencia entre la composición corporal con los hombres. Pero hay una diferencia abismal entre las edades, ¿ya? Fíjense cómo es el feto. Es 90% agua, cuando el recién nacido tiene 80% de agua. Por eso es que una diarrea en el recién nacido con vómitos en horas lo puede matar, y a nosotros no, ¿ya? En el niño el 70% y así va reduciendo hasta que somos ancianos. Cuando somos ancianos, fíjense que baja hasta el 50%. Entonces, en base a todo esto, si yo sé cómo se distribuye el agua, han visto, ¿no ve dónde está en el hijo, en el lecho, está la mayor concentración de agua? No le han prestado atención. ¿Dónde está la mayor concentración de agua? Intracelular, ¿no ve? Porque nuestra composición corporal, la mayor parte son células, en cambio el intersticio es mucho menos, ¿ya? Es mucho menos. Ahora, les voy a pedir que sean honestos, no le pongan a ChatGPT el caso clínico, primero razonen lo que es, ¿ya? Y lo vamos a resolver entre todos. Ahí tiene. ¿Lo puede leer? Bien. Un estudiante de 20 años ha llegado a urgencias después de participar en una carrera de 10 kilómetros en un día muy caluroso. Refiere debilidad, mareo y calambres musculares. En la exploración física, la persona tiene de 90 frecuencia cardíaca, 110 latidos por minuto, mucosas secas, disminución del fulgor de la piel, laboratorios, el sodio sérico de 150 potasio, potasio sérico 3.2, cloro 112. Sí, pregunta. ¿Cuál es el principal cation del líquido extracelular? ¿Cuál es el principal cation del líquido intracelular? ¿En qué compartimiento se encuentra la mayor parte del agua corporal? ¿Cómo explica la debilidad muscular en relación con el potasio? La deshidratación afecta primero el compartimiento intracelular o extracelular. Bien. Vamos a resolverlo ahora entre todos, ¿ya? ¿Quién se anima por la primera pregunta? Es obvio, ya. Vamos a ir por partes. Este chico es joven, dice 20 años. No tiene ningún antecedente, si no ya me lo hubiera puesto ahí, ¿ya? No tiene ningún antecedente. Es un chico totalmente normal que ha ido a trotar. Entonces vamos a ir por partes. ¿Cómo está la presión arterial? ¿Cómo está? ¿Alta o baja? Está baja, ¿ya? La presión arterial está baja.
¿Por qué? Porque si es un chico que acaba de correr y yo le tomo la presión, ¿saben cuánto aumenta la presión en la actividad física? Hasta puede aumentar hasta un 40%, porque el gasto cardíaco aumenta, ¿ya? Y ya tengo ahí la presión baja. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Está acelerada, ¿ya? Entonces está aumentando. ¿Qué más? Dice mucosas secas y disminución del turgor en la piel. Mucosa significa que la lengua está seca, ¿ya? La boca seca. El turgor en la piel es, digamos, si yo hago esto, normalmente vuelve a su estado normal rápido, ¿ya? No se nota. En cambio, una persona que tiene un turgor disminuido, yo le pellizco y se queda un rato ahí, demora en volver, ¿ya? Es un signo de deshidratación. Entonces, todo eso, la presión disminuida, la frecuencia aumentada, el turgor en la piel y las mucosas secas, están aumentados. Me dice todo esto, como dice su compañera, son signos de ¿qué? De deshidratación. ¿Por qué digo signos? Porque yo puedo observar, puedo medir, ¿ya? Por eso son signos. Entonces ya tengo ahí una parte, yo tengo mi paciente deshidratado. Ahora tengo que explicar qué pasó. ¿Cómo está el sodio? Está un poco elevado, ¿ya? ¿Cómo está el potasio? Está un poco disminuido. El cloro ya está bien, ¿lo ven? Ahora, para responder yo las preguntas, ¿cuál es el principal catión del líquido extracelular? Sodio, ya sabemos. Y ahora, siguiendo en esa pregunta, ¿por qué creen que está elevado en él? Por la deshidratación. ¿Qué ha hecho la deshidratación? Y esa deshidratación, digamos, esta pregunta se ve relacionada con esta última, ¿ya? Con la última. Entonces, ¿qué pasa con la deshidratación? La cantidad de líquido de agua se disminuye y la concentración se espesa. Muy bien, ya. Entonces, si yo me imagino, ¿dónde mido todos estos valores que estoy viendo aquí? El ionograma, ¿dónde mido? ¿En qué? En la sangre, ¿en qué parte de la sangre voy a medir? En el plasma. Por lo tanto, estoy hablando de qué? ¿De LIV o de LEC? Aquí, yo estoy midiendo aquí porque yo no puedo abrir, si estoy hablando de sangre, yo no puedo abrir los eritrocitos para verlo, ¿ves? Entonces yo estoy midiendo en el plasma, yo estoy midiendo en el líquido extracelular. Y ahí me dice que en el líquido extracelular yo tengo el sodio aumentado, ¿ya? Como dice su compañera, la explicación de por qué el sodio ha aumentado es por la deshidratación. Entonces, si yo me voy de nuevo al vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, en el plasma ha eliminado líquido o agua, ¿ya? O agua. Se elimina agua y electrolitos, ¿ya? Pero se elimina predominantemente agua. ¿Listo? Entonces ha eliminado agua y eso ha hecho que el sodio quede más concentrado, se eleve en el líquido plasmático, en el plasma, ¿ya? Entonces, yo tengo, ahí tienen la explicación de por qué el sodio ha aumentado en esa deshidratación. Ha salido agua y se ha aumentado la concentración del sodio en el líquido extracelular. Y viendo cómo esas dos preguntas están relacionadas, ¿dónde ocurre primero la deshidratación entonces? ¿Ah? En el líquido extracelular, ¿ya? Si yo hago un dibujito aquí de una célula, entonces primero el sodio aquí ha aumentado porque ha salido mucha agua, ¿ya? Entonces, al salir mucha agua ha aumentado el sodio. ¿Qué pasó con la ósmosis? ¿Qué pasó con la ósmosis aquí?
son las fases La sanguíneas. diferencia de concentración. Ya, muy bien, van razonando, excelente, vamos. Primero hemos perdido agua del líquido extracelular y eso ha hecho aumentar el sodio. ¿Qué pasó con la concentración de solutos ahí? Hay un aumento en el líquido extracelular porque el sodio está más alto. Entonces, primero ha perdido agua del plasma, del líquido extracelular. Pero al aumentar esta concentración de solutos de plasma, digamos de sodio, ¿qué hace? Hace que el agua se Arrastra agua, entonces sale el agua del líquido intracelular hacia el extracelular, ¿no ve? Entonces la deshidratación primero ocurre en el líquido extracelular, pero al aumentar esta concentración, consecuencia de esa deshidratación, también va a sacar agua de dentro de la célula hacia afuera. Entonces la deshidratación yo ya la tengo en el y en el líquido intracelular. ¿Lo ven? Entonces ahí ya respondo las dos preguntas. Entonces ya sabemos cuál es el principal catión intracelular. El potasio. Y esta alteración en el potasio también me va a traer problemas, ¿ya? Aquí está bajo. Hemos dicho que está bajo, ¿ya? Ya habíamos visto que la mayor parte del agua corporal se encuentra ¿dónde? En el I o en el E. ¿Ah? En el intracelular, ¿no ves? Porque habían dicho que el intersticio es poquito, pero las células son un montón. Entonces ahí tengo yo alteración de... ¿Y qué pasa con el potasio? Porque tendrá, dice, debilidad muscular y calambres. no se puede producir la despolarización. Muy bien. ¿Ya? Este aumento en el potasio, aquí vamos. El potasio está un poco, aquí está. Claro. Se mantiene la Habíamos dicho que el potasio está bajo, ¿no ves? Sí. Bajo. Entonces, ¿qué pasa con el potasio bajo? ¿Para qué era importante? Para el potencial de reposo, ¿no ves? ¿Y si baja? El potencial de reposo también. Las células se mantienen en reposo, ¿no? Es como si se hiperpolarizara la célula. Entonces cuesta desencadenar ese potencial de desencadenar el potencial de acción, por eso siente debilidad muscular. ¿Ya? El aumento del potasio produce lo contrario, por eso produce arritmias en el miocardio. ¿Listo? Creo que puede explicarme el potasio. Si nosotros, el que regula cuando nosotros nos deshidratamos, ¿ya? Por eso uno de los electrolitos principales que se ponen en las bebidas de rehidratación o en los sueros de rehidratación es cuál ponen, cuál priorizan o cuál deberían priorizar. Priorizan el sodio, pero en realidad ¿cuál deberían priorizar? El potasio, ¿ya? Priorizan porque sí, perdemos sodio también, pero si nosotros hacemos un balance entre el sodio y el agua, vamos a perder más agua que sodio, ¿ya? Por eso se produce un aumento en la concentración de sodio al principio. Pero nosotros perdemos bastante potasio en la sudoración. Y nosotros hay muchas formas que perdemos líquido. Uno es por la sudoración y otro es por la respiración. ¿Se pierde agua o no? ¿Y cómo está en un paciente que va a correr? La respiración está aumentada, ¿no ves? Entonces va a perder más agua todavía. Entonces nosotros estamos perdiendo potasio por la transpiración y necesitamos reponer este potasio. Si nosotros tenemos baja concentración de potasio, esas alteraciones en la concentración de potasio
en el líquido intracelular y en el extracelular es como producir una hiperpolarización de la membrana. ¿Saben qué es la hiperpolarización, no ven? La célula está más negativa todavía y necesitamos un impulso mayor para conseguir esa despolarización. ¿Listo? Entonces, así es como esa debilidad muscular, así es como eso se manifiesta en esa debilidad muscular. El paciente siente que no tiene fuerzas, porque para que se despolarice y se contraiga el músculo, necesitamos que ese potencial de acción se desencadene. ¿Listo? Entonces, así es como van a resolver los casos clínicos que se les debe de examen. Van a tener siempre preguntas y cada caso clínico normalmente vale entre 5 o 4 puntos, dependiendo de las preguntas que le hagan. Y todo esto va a estar enfocado hacia la fisiopatología, no va a entrar farmacología, tampoco clínica. Si yo les doy clínica aquí, siempre les voy a dar, en los exámenes, siempre les voy a dar el diagnóstico que tiene el paciente. ¿Ya? Siempre les voy a dar el diagnóstico, porque no es eso lo que se va a evaluar, sino lo que se evalúa es la interpretación de cómo, cuál es la alteración fisiopatológica que está produciendo ese caso o esa patología. ¿Ya? ¿Qué es lo que les costaría aquí, por ejemplo? El ionograma. ¿Ah? El ionograma. Aprender soluciones. Tienen que aprenderse. ¿Ya? Eso tienen que aprenderse. Y además yo les doy chicos en el caso clínico, porque hay muchos valores que nosotros no sabemos de memoria, no tenemos que saber de memoria. ¿Por qué? Porque el laboratorio, de hecho también cada laboratorio tiene sus formas de medir. El laboratorio siempre te pone el valor de referencia, se llama, los valores que normalmente deberías tener de acuerdo al tipo de laboratorio que he usado y el valor del paciente. ¿Ya? Entonces yo comparo el valor de referencia que me da el laboratorio con el valor del paciente. En estos casos, lo que sí o sí tienen que saber siempre es el de sodio y el potasio. Valores que ellos tienen que saber. Porque si yo les pongo un ejemplo ahorita, si yo tengo una persona con hemorragia digestiva, ¿saben lo que es la hemorragia digestiva? Alta, porque tiene una úlcera en el estómago y ha estado sangrando hace 4 días. ¿Ya? Ha estado sangrando hace 4 días, yo le hago un laboratorio y este laboratorio me dice que tiene una hemoglobina de 6 y tiene un hematocrito de 20. ¿Cómo está eso? El paciente está sangrando. Ya han llevado al laboratorio, ¿no? ¿El año pasado? ¿Cómo está ese paciente? ¿Ah? Tiene anemia, muy bien. Entonces, como tiene anemia, yo lo voy a transfundir. Pido 2 paquetes globulares y me traen los paquetes globulares que tienen un mes guardados. ¿Ya? Tiene un mes guardado en el banco de sangre. Y este paciente, si yo tengo un paquete, ¿cuánto viven los eritrocitos? 120 días. Entonces yo le transfundo a mi paciente y de pronto este paciente tiene 60 años, ¿ya? Es hipertenso, tiene hipertensión arterial y tiene diabetes mellitus tipo 2. Van a encontrar siempre con esos pacientes. Entonces le transfundo los 2 paquetes y mi paciente empieza a tener taquicardia. ¿Ya? Empieza a tener taquicardia, 120 de frecuencia cardíaca. Entonces yo estoy pensando, ¿qué tiene que ver la transfusión con esto? ¿Ya? Inmediatamente empiezo a pensar en los electrolitos. ¿Ya? Si tiene, por decirles,
un mes esa sangre guardada ahí, yo debo sospechar que ha habido mucha hemólisis, ¿ya? Muchos glóbulos rojos destruidos. Y si yo tengo muchos glóbulos rojos destruidos, la pregunta es, ¿cómo espero tener mi potasio? Si yo le hago un laboratorio de cianograma de paciente. Elevado. ¿Por qué? Porque las células tienen potasio intracelular. Claro. Porque el potasio es intracelular. Yo sé que el potasio tiene que ser intracelular. Si he tenido una destrucción masiva de células, ese potasio que estaba dentro de las células se ha disparado. Entonces, de esta forma, yo sé qué es lo que puedo esperar en este paciente. Así es la vida del médico. En todo tienen que pensar. ¿Ya? Y es así es la fisiología. ¿Entendido? Así les voy a pasar casos clínicos para razonar. Porque si ustedes estudian solo para el examen y para el resto, si yo les preguntara solo si yo solo les hiciera estas preguntas, ¿ya? Si yo les hiciera estas preguntas y les doy elección múltiple ahí abajito, les puedo asegurar que me van a responder mucho mejor que responder el caso clínico, les doy mucho mejor en el examen, ¿ya? Pero si yo les pregunto lo mismo de hace un año, no se van a acordar. Pero si yo entiendo de dónde viene, por qué, qué hace, cuál ha sido el motivo, cómo es que ha llegado a esto, sí se van a acordar. ¿Ya? Bien. Ahí vamos a quedar. Doctora, el siguiente tema para la clase, ¿cuál es? El siguiente tema para la clase. ¿Cuál será el siguiente tema? El siguiente tema para la clase, chicos, lean, porque el siguiente tema para la clase vamos a empezar con el caso clínico, ¿ya? Vamos a tener casos clínicos al principio de la clase o al final de la clase. Vamos a tener. Entonces vamos a empezar por el caso clínico y hay un tema que se llama estrés. Ajá. Estrés. Estrés y qué más dice, está en el libro. ¿Tienen el libro aquí? Estrés y adaptación. Estrés y adaptación. Ese tema, ¿ya? Esto lo vamos a volver a ver. Esta es una partecita, pues lo vamos a ver cuando vean balance hidroelectrolítico ahí más abajo, ¿ya? Y ahí vamos a ver cómo es que se regula el sodio, el potasio, los riñones. Vamos a ver cómo el bicarbonato sube, baja, el sistema Buffer, cuál es el calcio. Y ahí todos los casos clínicos son de acidosis, de alcalosis metabólica, respiratoria. Todo en base al caso clínico, ¿ya?